Ayúdame, tío Fernando. El combate contra los guerrilleros se estaba incrementando peligrosamente. Uno nunca sabía dónde y cómo atacarían la próxima vez, pero este día era solo un día ordinario de vuelo para mí. Yo debía salir de la ciudad de Guatemala para recoger a un pastor indígena y su esposa, quien estaba teniendo problemas con su embarazo. El plan era que yo los traería a la ciudad para que recibiera cuidados médicos. Yo volé a esta pequeña pista remota en la selva en otras ocasiones. Estaba a la par de una laguna virgen en medio de la nada. No había calles por ningún lado alrededor. Aterricé en la pista justo a la orilla de la laguna. Efectivamente, ahí estaba esperando el pastor con su esposa embarazada. Cargué el avión con sus pocas pertenencias y con los pasajeros despegamos rumbo a la ciudad de Guatemala. Era un día hermoso, nubes blancas, una hermosa área de selva abajo, montañas en la distancia. No tenía idea de que solo a 16 kilómetros de la pista, las fuerzas guerrilleras le habían puesto una emboscada a una escolta militar del gobierno. Era un ataque terrestre mayor, con morteros, minas terrestres y ametralladoras. La escolta militar que se encontraba bajo este ataque salvaje había llamado pidiendo soporte aéreo. Inmediatamente la Fuerza Aérea envió un conjunto de sus aviones de combate. Mientras yo estaba ganando altitud rumbo a la ciudad de Guatemala, los aviones de la Fuerza Aérea estaban descendiendo en la dirección de donde yo venía. Nuestros caminos se cruzaron. De hecho, ellos estaban como a 500 metros encima de mí, así que yo no los vi, pero ellos sí me vieron. Ya que mi avión era blanco, claramente resaltaba en contraste con el verde oscuro de la selva. Yo no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Yo solo volaba absorto en mis propios asuntos. Fuera de mi rango de visión, un par de aviones de combate se separaron de la formación. Probablemente las instrucciones de su capitán fueron: vayan por ese tipo porque él es quien alertó a los guerrilleros de nuestra escolta militar. Obviamente él estaba dando soporte aéreo a los guerrilleros, informándoles de nuestros movimientos. Vayan por él. Aún fuera de mi vista se dirigieron directo a mí. De repente, enfrente de mi nariz apareció un avión a pocos metros. Lo único que podía ver era un avión que estaba dirigiéndose directo a mí. Aunque no había escuchado nada, probablemente me habían disparado. Pero cuando un avión apunta su nariz directo a otro, ya sabe que sus intenciones no son amigables. ¡Qué alivio! En el último momento se desvió pasándome de largo con exceso de velocidad. La adrenalina me estaba corriendo por el cuerpo. Me temblaban las rodillas del terror. Estaba absolutamente asustado hasta la muerte. ¿Qué está sucediendo? Mientras miraba que los aviones se alejaban, me relajé un poco. ¡Oh, no! Los dos aviones luego dieron la vuelta y se dirigieron nuevamente hacia mí. Esos tipos van tras de mí. Vienen por mí. ¿Cómo podía escapar antes que comenzaran a disparar? Siempre me ha gustado mucho leer las aventuras aéreas durante la Segunda Guerra Mundial. En ese momento recordé una vieja táctica de pilotos: meterse en la cubierta de las nubes para escapar. Justo enfrente había una gran nube blanca. Me dirigí directo hacia esa nube, pero antes que me diera cuenta, ya había salido por el otro lado de la nube. Desesperadamente examiné todo el cielo y no vi ningún avión, pero para estar seguro, volé directo al siguiente conjunto de imponentes nubes cúmulos que se acumulaban a mi alrededor. Solté un suspiro agradecido por haber perdido a los jets militares. Aparentemente lo había logrado, así que continué sin ninguna otra novedad hacia la ciudad de Guatemala. Llamé al control de aproximación y recibí las instrucciones rutinarias para aterrizar. Mientras me preparaba para salir de la pista principal,
Llamé al control terrestre para el permiso usual de rodar el avión hacia mi hangar que se encontraba en el lado opuesto del aeropuerto. Me quedé atónito cuando la torre respondió: permiso denegado. Siga el vehículo militar frente a usted. Yo había visto al jeep militar en la pista. No había nada de inusual con eso, ya que solo había una pista de aterrizaje en la ciudad de Guatemala. Todas las aeronaves comerciales, militares y generales usaban la misma pista. Pero ahora este jeep estaba con varios soldados haciéndome señas para que los siguiera. Por supuesto, no tuve opción más que obedecer y dirigir mi avión hacia el otro lado de la pista, donde estaban ubicadas las instalaciones militares. Me guiaron entre dos filas de hangares. Nerviosamente noté que era un punto donde nadie podía ver lo que estaba ocurriendo. Estaba completamente escondido de la vista. Mientras apagaba el motor, inmediatamente la puerta fue abierta bruscamente. Alguien se metió, me agarró y literalmente me jaló para sacarme del avión. Empujándome hacia el avión, sacó una pistola de su funda, me empujó con fuerza contra mi cara y gritó: ¡cállate! En un estado de shock me di cuenta de lo que estaba pasando. En esos días de la guerrilla el gobierno tenía escuadrones de la muerte, vestidos en trajes con armas y manejaba carros Jeep Cherokees nuevos. Su propósito principal era rastrear simpatizantes subversivos. Este tipo pensaba que yo era uno. Sentí que iba a darme un par de golpes en la cabeza con el cañón de su pistola. Él estaba muy alterado. No tienen idea de lo que es experimentar verdadero odio, tan espeso que casi lo puedes cortar con un cuchillo. Furioso, ese tipo comenzó a hablarme con palabras soeces. Mientras tanto, otros hombres sacaron al pastor indígena y a su esposa embarazada por el otro lado del avión. Podía escuchar que les estaban causando problemas y registrando sus maletas. Nunca supe qué sucedió con ese pobre pastor y su esposa. Los soldados comenzaron a saquear mi avión buscando evidencias para incriminarme. Continué tratando de decirles: llamen al coronel Cifuentes, mi tío político. Una vez más me amenazaron: cállate, ni siquiera abras la boca. En ese momento, dos hombres me agarraron por los brazos y me empujaron adentro de un edificio que parecía algún tipo de oficina. El cuarto no tenía nada más que un escritorio y dos sillas. Me ordenaron que me sentara y me dejaron allí solo. Aproximadamente pasó una hora. Nadie más estaba allí, solo, ansiosamente preguntándome qué pasaría después. Finalmente, un teniente de la Fuerza Aérea entró con un maletín. ¿Cómo te llamas? ¿Dirección? ¿Número de cédula? Le respondí. Dramáticamente sacó una carpeta de su maletín y la abrió en el escritorio. Las preguntas comenzaron a ser duras y rápidas. Yo estaba en un estado de shock. En esa carpeta estaba cada pequeño detalle de información acerca de mí y mi familia: dónde estudiaban mis hijas, en qué grados estaban, a qué hora salían de la casa, a qué hora regresaban, qué hacía mi esposa. Otra carpeta detallaba mi trabajo, a dónde volaba y lo que hacía. Aún peor, habían notas acerca de lo que pensaban que yo hacía, o sea, que sospechaban. El teniente comenzó a leer en voz alta mientras me interrogaba. Luego me pidió mi cédula, documento de identificación que todos los guatemaltecos debían llevar consigo. Se la di y él la puso en su maletín. Es en contra de la ley en Guatemala que cualquier policía o soldado confisque la cédula. Ellos deben devolverla a su dueño, pero este tipo se quedó con ella. Luego me pidió mi licencia de conducir. Afortunadamente en aquellos días no estaba enterado de su modus operandi. Más adelante me contó nuestro secretario de operaciones, un joven universitario. Él conocía un poco acerca de las operaciones de los escuadrones de la muerte. Su táctica era: ellos te agarran, te quitan tu cédula, luego te dejan en libertad. Aliviado, tú caminas por la calle,
Mientras tanto, ellos se comunican por radio con otro tipo que te detiene y te pide tu cédula. Por supuesto, no la llevas contigo y es una ofensa no tener una identificación apropiada. Te agarran y te llevan. Eso es todo. Estás acabado, probablemente muerto, porque no llevabas una identificación apropiada. No sabía nada al respecto en ese entonces, pero este hombre sí había confiscado mi cédula. Después de 1 o 2 horas de interrogación me dijo que detendrían mi avión, pero que yo podía retirarme. Tuve que caminar. Mi carro estaba en el hangar al otro lado del aeropuerto. Afortunadamente vivíamos cerca del aeropuerto. Caminé a salvo de regreso a casa. No hubo más escuadrón de la muerte esa vez. La situación se estaba volviendo muy seria para mí y para mi familia, así que decidí llamar a mi tío Fernando, quien había sido promovido al Departamento de Defensa. De hecho, él era el segundo jefe al mando, justo debajo del ministro de Defensa, quien era el militar más poderoso en Guatemala. Tío Fernando era su asistente. Lo llamé por teléfono y le conté de mi experiencia aterradora. Me animó cuando me dijo, déjame ver qué puedo hacer. Sí, intervino por mí. Para no alargar la historia, logró hacer que me devolvieran mi avión y permiso para continuar volando. Me devolvieron todos mis papeles, incluyendo mi cédula. Nuestra vida definitivamente no regresó a la normalidad. Desde ese momento en adelante vivíamos muy cuidadosamente. Cada vez que salíamos de la casa volteábamos para ver si alguien estaba vigilándonos. Obviamente esa no es una manera agradable de vivir. La situación continuó deteriorándose aún más. Cada vez aumentaban los problemas para continuar con el Ministerio de Vuelo. Estaba en una prensa que apretaba cada vez más, siendo atacado tanto por el gobierno como por los rebeldes. Los militares guatemaltecos me pusieron en su listado de vigilancia, como un agente de actividades guerrilleras. Los rebeldes me tacharon como un espía de la CIA. Declararon que pronto iban a atraparme y matarme. Durante este tiempo, los directores de MAF con los que coordinábamos nuestro trabajo en la misión de vuelos en Guatemala sugirieron que debíamos considerar seriamente la posibilidad de abandonar el país. Nuestra partida dejaría la base en la capital en manos de un joven piloto guatemalteco que era muy capaz. Con MAF formulamos un plan donde podemos funcionar como prestado para volar con MAF por un término de 5 años. Los administradores de MAF nos ofrecían 3 posibilidades de servir como piloto. Los 3 lugares eran Lesoto, África, Australia o la selva amazónica en Ecuador. Escogimos Ecuador y comenzamos el proceso de prepararnos para un cambio mayor en nuestras vidas. Aunque nos entristecía dejar Guatemala, pudimos respirar con más facilidad mientras empacábamos nuestras maletas para comenzar la mudanza a Ecuador. Por lo menos no habría gente tirándonos. En cambio, el clima en la selva en los 5 años no hubo ni un día que no volara si no estaba lloviendo. Calcula 7 metros de lluvia cada año o 3 centímetros cada día. Si no estaba lloviendo en la base, estaría lloviendo en el destino, si no, en el camino.